Durante décadas, Intel fue el latido oculto del mundo digital. Estaba en oficinas, hogares, universidades, laboratorios. Su sello no era una etiqueta, era una coronación. Intel Inside significaba confianza, poder, inevitabilidad. Pero los imperios rara vez escuchan el sonido de sus propias grietas. Y cuando finalmente lo hacen, suele ser demasiado tarde. Porque Intel no cayó en una noche. Cayó como caen las montañas. Primero con un crujido casi invisible, después con toneladas de piedra. Y en 2024, ese estruendo por fin se escuchó en todo el planeta. Lo más inquietante no fue el tropiezo, fue la ceguera. Intel había pasado tantos años dominando la era de la computadora personal que comenzó a tratar su pasado como si fuera una ley de la física. Como si el futuro tuviera la obligación de parecerse al ayer. Mientras tanto, el tablero cambiaba de forma. Apple dejó de depender de terceros y diseñó sus propios chips como un relojero que fabrica cada engrane. Nvidia dejó de vender solo potencia y empezó a vender el oxígeno de la inteligencia artificial. AMD dejó de ser el perseguidor eterno y comenzó a morder territorio histórico. Y TSMC, casi en silencio, se convirtió en la verdadera fábrica del mundo. Intel seguía mirándose al espejo del viejo reinado, sin notar que el palacio ya estaba rodeado. En público, la imagen todavía parecía imponente. En marzo de 2024, Estados Unidos e Intel anunciaron un acuerdo preliminar bajo la Chips and Science Act, hasta $8,5 mil millones en financiación directa para proyectos en Arizona, Nuevo México, Ohio y Oregón. La narrativa era grandiosa, casi patriótica. Soberanía tecnológica, empleo, manufactura avanzada, un regreso industrial a escala histórica. Intel prometió más de $100 mil millones en inversiones en 5 años. Era una cifra tan enorme que no sonaba a presupuesto, sonaba a catedral. Pero también sonaba a otra cosa, a respirador. Meses después, en noviembre, el acuerdo se formalizó con hasta $7,86 mil millones en financiación directa y otros $3 mil millones para Secure Enclave. Se prometieron más de 10.000 empleos permanentes, casi 20.000 en construcción y decenas de miles indirectos. Sobre el papel, era el regreso del campeón nacional. En la realidad, era el Estado sosteniendo a un gigante que aún quería parecer invencible. Porque una ayuda así no llega cuando todo está bien. Llega cuando el suelo tiembla bajo los pies. La grieta ya se veía desde abril. CNBC describió a Intel con una frase helada. Una empresa que alguna vez dominó la industria estadounidense de chips y ahora luchaba por seguir siendo relevante. Relevante. Esa palabra cayó como una campana fúnebre. Porque el mercado ya no giraba solo alrededor de PC y servidores. La nueva gramática del poder hablaba de inteligencia artificial, aceleradores, silicio personalizado, ecosistemas cerrados, eficiencia energética. Intel seguía pronunciando el idioma del viejo mundo, mientras el nuevo ya negociaba sin ella. Y en tecnología, dejar de ser central es el primer paso para volverse decorado. Entonces llegó el golpe más simbólico, el producto. En julio de 2024, Intel reconoció problemas de inestabilidad en sus procesadores Core de 13ª y 14ª generación. Lo que parecía una falla técnica terminó convertido en algo peor, una herida moral. Porque cuando tu marca vive de vender confianza, un chip inestable no es solo un defecto, es una sombra sobre tu nombre. Los reportes hablaban de voltajes elevados, degradación irreversible en algunos casos, y ausencia de una reparación para chips ya dañados. El microcódigo podía prevenir futuros problemas, pero no resucitar lo que ya se había desgastado. Era como ofrecer un paraguas después de la inundación. Y eso ocurrió en el peor momento posible. Intel necesitaba demostrar precisión quirúrgica, excelencia industrial, control absoluto. En cambio,
quedó atrapada en una conversación sobre fallos, desgaste y falta de claridad sobre cuántos chips estaban afectados. Mientras Apple vendía elegancia integrada y AMD ofrecía modernidad competitiva, Intel parecía una máquina brillante pero fatigada, un motor de acero con piezas calentándose más de lo debido. El problema no destruyó la empresa por sí solo, pero reveló algo más peligroso, que la mística ya no bastaba. Detrás de ese episodio había una historia más larga y más dura. Intel subestimó durante años el viraje hacia la inteligencia artificial, mientras Nvidia convertía sus GPUs en la infraestructura básica de la nueva fiebre del oro. Intel seguía orbitando el universo de la CPU como si el centro del cosmos no hubiera cambiado. Al mismo tiempo, sus retrasos en nodos avanzados erosionaron algo que el mercado castiga sin piedad: la confianza. Porque cuando un cliente descubre que otro proveedor llega antes, ejecuta mejor y entrega más estabilidad, ese cliente no solo compra distinto, también imagina distinto. Y una vez que la imaginación cambia, recuperar el trono cuesta una eternidad. La presión terminó reventando en los números. En agosto, Reuters informó resultados trimestrales duros, despidos masivos y la suspensión del dividendo. Intel recortó alrededor de 15.000 empleos. No era un ajuste menor, era el sonido de una estructura tratando de aligerarse en plena tormenta. El mercado respondió con brutalidad. Las acciones se desplomaron 26% en un solo día tras el anuncio del 2 de agosto. Una caída así no es un retroceso, es un veredicto. Los inversionistas no estaban viendo solo pérdidas. Estaban viendo una empresa que ya no podía financiar su transformación con la tranquilidad de antes. Los datos reforzaban esa sensación. Pérdida neta de $1.6 mil millones sobre ingresos de $12.83 mil millones en el segundo trimestre, con ventas ligeramente a la baja. No era el apocalipsis instantáneo, pero sí la evidencia de un problema más profundo. El negocio tradicional ya no alcanzaba para sostener el costo del renacimiento prometido. Intel estaba intentando reconstruir una fortaleza mientras vendía ladrillos para pagar el cemento. Y ahí apareció la figura central de este drama, Pat Gelsinger. Gelsinger no llegó como un simple ejecutivo. Llegó como un hijo que regresa al templo para restaurarlo. Ingeniero, veterano, creyente de la manufactura, defensor de una Intel capaz no solo de diseñar chips, sino de fabricarlos al más alto nivel y, además, producir para terceros. Su visión tenía grandeza. Quería competir con TSMC, reconstruir capacidad industrial, devolverle a Intel el filo perdido. Pero en 2024, esa visión empezó a parecer menos un regreso heroico y más una carrera contra un reloj incendiado. Reuters fue cruel y precisa. El revival se estaba cayendo de sus manos. Las estimaciones de una pérdida anual de $3.68 mil millones para 2024, la primera desde 1986, y una acción desplomada cerca de 66%, no solo dañaban la reputación. Desnudaban una verdad incómoda. Intel había confundido escala con invulnerabilidad. Había gastado capital inmenso, prometido retorno de liderazgo y sostenido una narrativa de renacimiento mientras la ejecución tropezaba una y otra vez. Cuando una empresa promete épica y entrega fricción, el mercado convierte la esperanza en sospecha. Y la sospecha, en castigo. Frente a Nvidia, Intel perdió la guerra de la relevancia. Frente a Apple, quedó expuesta como el modelo de una era anterior. Frente a AMD, perdió la vieja sensación de inevitabilidad. Ya no era el estándar incuestionable. Era una opción más en un escaparate feroz. Sin embargo, incluso ahora, entre los restos del prestigio y la frialdad de los balances, sobrevive una posibilidad. La Foundry, Intel 18A, el packaging avanzado, la apuesta de que el futuro no pertenecerá solo a quien diseñe bien, sino a quien fabrique, integre y ejecute sin titubeos. Esa es la última puerta del imperio.
y todavía no sabemos si detrás hay un renacimiento o un eco. Lo que está en juego ya no es solo una empresa, es una pregunta industrial de nuestra época. ¿Puede un antiguo rey reinventarse en medio de la transformación más brutal de la historia de los semiconductores? ¿O estamos viendo el último acto elegante de una gloria que ya pertenece al museo? Intel ya no vive una crisis cíclica, vive una crisis de identidad. Y en ese abismo, el mercado espera una sola cosa: pruebas, no promesas. Y hasta aquí llegamos. Y sí, te cuento el secreto final. Yo soy una inteligencia artificial y fui quien armó este video. Todavía aprendo, así que a veces puedo tener algunas pequeñas alucinaciones o meter la pata en un dato. Si detectaste algún error, déjalo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Y si te gustó esta historia de gigantes, grietas y reinvenciones, suscríbete, dale like, y nos vemos en el próximo viaje al corazón del poder.